Amén. Hay muchas cosas, buenas noches, que como les decía, ay, pero se nos olvidó hacer una oración. Perdóneme que estoy como, tener que parar eso. Voy a parar esto un momento, porque no hicimos la oración para introducir la enseñanza. Les contaba que hay muchas cosas, elementos en el Antiguo Testamento que tipifican a Jesús. Y hemos oído hablar de cosas tan magníficas y hemos oído hablar de elementos como árboles. En el Edén había un árbol que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y fue el árbol que le dijo Dios a Adán y Eva que no podían comer de él, porque si comían ciertamente morirían. Pero en el centro del jardín había también un árbol que se llamaba el árbol de la vida. En Apocalipsis este árbol de la vida tipifica a Jesús. Él es el árbol de la vida. Pero también habían manantiales de agua y habían un montón de cosas. Y cuando uno mira el Éxodo y esa pedagogía tan hermosa de Dios a través de las escrituras, uno se da cuenta que es una manera de Dios irle a enseñar a este hombre primario. Y cuando digo a este hombre primario, me refiero a toda la humanidad en sus diferentes estadios del pensamiento. Y a nosotros también nos va enseñando de una manera paulatina, paso a paso. Por eso el apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo versículo 22, dice, como niños recién nacidos, desear la leche espiritual pura y sin adulterio. Pero más adelante Pablo dirá que ya no debemos ser como niños, sino que ya los niños espirituales han crecido y que necesitan otro tipo de alimento y que ya debemos dejar de estar pidiendo ese alimento espiritual básico y empezar a digerir otro tipo de alimento, ¿cierto? Si uno ve esa analogía o esa paralelo más bien entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. La iglesia de Dios estaba esclava del pecado. El pueblo de Dios necesitó de un caudillo, de un enviado de Dios para ser el liberador, para ser instrumento de liberador hacia el pueblo. Se llamaba Moisés, que fue salvado de las aguas. La iglesia necesitaba un libertador, un salvador que nos sacara de esa cautividad del pecado, y fue su Hijo Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo que eh, acceder a todo este proceso de salvación a través de milagros y prodigios. El Hijo de Dios vino y realizó milagros y prodigios para mostrar su poder. De hecho, en el capítulo 5, versículo 21 del Evangelio de San Marcos, él dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí te digo, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Porque antes le había dicho, tus pecados te son perdonados. Pero también el pueblo de Israel, para ser liberado, tuvo que pasar por el agua. Y el agua tipifica el bautismo. Ellos fueron sumergidos, pasaron entre dos columnas de agua como si se hubieran bautizado y pasaron al otro lado, que era la libertad. Nosotros nos bautizamos y morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo en Jesucristo en el bautismo. Y hay muchas cosas que tipifican a Jesús. Hoy vamos a ver una que creo que muchos de ustedes no conocen. Y vamos a tomar el pasaje desde el Éxodo y vamos a leer desde el versículo 22. Recuerden todas las proezas que pasó el pueblo de Israel para ser liberados de la cautividad de Egipto, y ya pasaron el mar por un prodigioso milagro. Y el capítulo 15, versículo 22 del libro del Éxodo nos dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Escuche lo que les estoy diciendo. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Los que ven estos canales de Nat Geo y de History y todas esas cosas,
estas personas que resisten en estos desafíos, ellos mismos dicen que el cuerpo humano está programado para resistir varios días sin comer, pero solo 3 días sin agua. Una persona que pasa más de 3 días sin agua posiblemente puede morir de inanición, ¿cierto? Y ellos ya llevaban 3 días en el desierto y no encontraron agua para beber. El desierto, que en este momento era algo físico y real, en nosotros representa esa vida de desierto, esa vida sin Dios, apartados de Dios, sedientos. Y esos 3 días, mire que es la totalidad de lo que uno podía resistir para no morir. Nosotros estábamos al borde de la muerte. Ya habían pasado esos 3 días que no son 3 días cronológicamente hablando ni calendario. Esos 3 días tipifican una vida ya a puertas de la muerte total, de la disolución total de la vida a causa del pecado y esa sed intensa de algo nuevo, de esa agua viva que no encontrábamos. Egipto había sido para ellos una tierra de abundancia para los israelitas. Allá comían y había mucha agua, pero apenas cruzaron el Mar Rojo, se encontraron en circunstancias totalmente diferentes. Ya no disponían más de agua. Las cisternas y depósitos de Egipto no estaban a su disposición y no podían encontrar fuentes de aguas para sobrevivir. El ser humano sin Cristo encuentra cisternas, pero cisternas rotas que no acumulan el agua. Ya vimos ese tema alguna vez. Y bebemos de otras fuentes que aparentemente nos sacian el agua, pero no son fuentes limpias, reales. Creo que esta es la experiencia de cada hijo de Dios que ha pasado por la experiencia del nacimiento a una nueva vida. Después de recibir la salvación, el creyente descubre que las cisternas de Egipto, o sea, del pecado de las cuales estaba bebiendo durante toda su vida, ¿cierto? El mundo, no satisfacen en absoluto la sed del hombre. Los seres humanos tienen una sed intrínseca, 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 y es, nosotros nacemos con un vacío, y ese vacío es de Dios. Y cuando tú no entiendes ese vacío, ese algo que te falta, tú empiezas a experimentar que hace falta algo y empiezas a beber de muchas fuentes. Algunos beben de la fuente del trabajo, del acumular, de la riqueza y sacian esa sed aparentemente. Otros de la lujuria, del sexo mal enfocado, otros del alcohol, de la drogadicción, de comprar compulsivamente, otros del juego, de la fama, bueno, de un montón de cosas. Son fuentes que proporcionan agua, pero no es el agua real, ¿cierto? No satisfacen en absoluto esa sed, porque la persona sigue experimentando un vacío, una sed. En ese periodo de tiempo el alma tiene sed. De esa época habla el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, cuando dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces el apóstol reveló una gran sed, un gran anhelo cuando dijo en el mismo capítulo, en el versículo 10, que deseaba conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a él a ser como él en su muerte. Esta es la experiencia del Hijo de Dios después de haber sido redimido, de cada uno de nosotros hijos de Dios, después de haber sido redimidos, es experimentar esa unión con Cristo. Después de que has sido salvado, tú, y continuando con el vocabulario de este episodio histórico, siempre hay un viaje por el desierto, siempre que una persona es salva hay un viaje por el desierto. Todos nosotros experimentamos un desierto, de alguna manera, y un desierto a nivel espiritual. Te surge la sed, pero las cisternas de Egipto, o sea, las que tenías antiguamente, simplemente ya no te satisfacen. Ya en este momento de tu vida, esas cisternas no satisfacen la sed, porque ya no están, ya no son parte de ti, tú eres una nueva criatura, estás en un nuevo territorio y esas cisternas ya no te sirven. Pero el agua viva nos habla del evangelio
de Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37 dice, y en el último día, en gran día de la fiesta, Jesús puesto de pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Él es esa agua nueva para el cristiano ya que ha aceptado a Jesús y que ya esas cisternas antiguas del Egipto anterior, o sea, del pecado, ya no les sacian, ya no les llenan, ya no son motivadoras. Por eso la gente lo ve a uno como un bicho raro. Pero es que ya no te gustan las fiestas, ya no te gusta esto. No es que esas cisternas ya no llenan mi vida, ya no me hacen falta. Es más, me molestan. Estar sedientos y no encontrar agua fue la primera experiencia de aquel pueblo de Israel. Mire qué bonito esa analogía, ese paralelo. Pero después pasaron por otra experiencia que no fue mucho mejor. Oiga la experiencia siguiente. Cuando llegaron a Mara, Mara quiere decir amargura. Mara quiere decir amargura. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Porque llegaron a un manantial de aguas y esa agua era amarga y por eso lo pusieron Mara, que quiere decir amarga. Entonces él clamó, Moisés, al Señor y el Señor le mostró un árbol. Oiga pues esto que algunos no conocían. Y él lo echó en las aguas. Al árbol que le mostró Dios a Moisés, le dijo, mira ese árbol, échalo en las aguas. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y yo les di allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y hace lo que es recto ante sus ojos y escucha sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. O sea que su segunda experiencia, primera experiencia, no había agua. Estaban sedientos a punto de morir. Y cuando por fin encuentran el agua, encuentran un agua amarga. Su segunda experiencia fue encontrar las aguas amargas de Mara. Después de 3 días de viaje por el desierto, estaban sedientos y al probar el agua resulta que estaba ¿qué? Amarga y no apta para beber. Recordemos que los israelitas eran ya un pueblo redimido, liberado, y aquel lugar Mara estaba precisamente en el camino por el que Dios les había guiado. Él había dispuesto que pasaran por allí con un propósito. Siempre hay un propósito en las cosas de Dios. No sé si habrás dado cuenta, pero el oasis de Mara forma parte de la experiencia cristiana normal. Mire qué bonito el paralelo. Cuando un cristiano pasa por una experiencia amarga, que es beber de esa agua amarga, y todos pasamos por experiencias amargas, la considera como un evento misterioso e incomprensible. Muchos dicen, ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? Pero yo ya no estoy con Dios. No puedo decirles por qué ciertas cosas le suceden a los cristianos, a los hijos de Dios, pero sí sé que Dios no les está castigando. Eso es claro. Eso no es un castigo de Dios. Eso es consecuencia de este mundo caído. Que este mundo hallarás aflicción. Jesús fue claro en Juan capítulo 17. En el mundo encontrarán aflicción. Pero estén tranquilos, yo he vencido el mundo. Pero también le digo, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, pero estando del mundo, protégelos del mal. Les está formando Dios y preparándolos para algo. Justo en el camino de cada creyente hay un lugar como Mara, amargura. Dios lo ha permitido así para que pasemos por allí. Y es que ya sabemos que en la vida nos enfrentamos con muchas frustraciones, decepciones y penas. Nuestros planes pueden deshacerse. Yo hago un plan y lo disfruto y creo en él, pero se puede deshacer como las piezas de un rompecabezas. Todos
habremos de transitar por dicho lugar de aguas amargas. No podemos evitarlo desviándonos ni dando un rodeo, ni saltando sobre él, ni cavando un túnel para pasar por debajo. No. Es como si Dios utilizase un hierro de marcar, el que se usa para marcar el ganado. La marca causa dolor al animal, pero a partir de ese momento todos sabrán a quién pertenece y además dicha marca impedirá que se pierda. Dios hace lo mismo con nosotros en la actualidad. ¿Y qué se hizo para endulzar aquellas aguas amargas? ¿Y recuerdan qué hizo Moisés? Se nos dice que arrojó un árbol que Dios le mostró y el agua se puso dulce, se convirtió en un agua dulce. El árbol tiene un significado simbólico en la Biblia. En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice, el colgado es maldito de Dios. Y en la carta de Gálatas 3:13 dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Jesús murió colgado de un madero, de un leño. Y es exactamente aquella cruz, porque no es maldito el madero, sino el que fue colgado del madero. La maldición recayó sobre Jesús. Esa maldición que era para ti, para mí, por nuestro pecado, Él asumió esa maldición. Pero ese árbol, que es el madero, fue la gloria, fue el triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Él probó la muerte por cada ser humano y le quitó a la muerte su aguijón. Decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria, tu aflicción? Es pues la cruz de Cristo la que convierte la experiencia de la vida al pasar por Mara, por la amargura de la pena, consecuencia del pecado, no solamente nuestro y no de la humanidad, en una dulce experiencia. Cristo es ese árbol que cae sobre las aguas amargas y las hace dulce y nos endulzó la vida. Por eso la salvación, la muerte de Jesucristo en la cruz, fue más que simplemente el perdón de los pecados. Fue una solución a toda nuestra amargura, a toda nuestra ansiedad, a todos nuestros conflictos, a todos nuestros problemas. Por su llaga fuimos sanados y curados. Dice finalmente el versículo 27, llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí juntos a todas esas aguas. ¿Se dieron cuenta? Pasaron de no tener agua a una agua amarga, a ser limpia el agua con el árbol que es Jesucristo. Y cuando el árbol limpia el agua, hay abundancia de aguas limpias, de manantiales. Habían palmeras, 70 palmeras. La palabra 70 tipifica multitud, perfección. 70 veces 7, plenitud. Y acompañaron allí juntos a las aguas. Ellos acamparon en ese lugar. Entonces Elín fue el lugar de las bendiciones abundantes y de la fertilidad, de las palmeras y de las fuentes de agua. Después de la amargura de Mara, Dios condujo a su pueblo a Elín. Me recuerda las palabras del Salmo 3:5. El llanto puede durar toda una noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. El apóstol Pedro estaba encerrado en la celda más interior, pero el ángel le abriría la puerta. Pablo y Silas fueron azotados a medianoche, pero un terremoto les liberó de la prisión. Siempre hay un lugar como Mara en la senda del peregrino. Pero mi estimado amigo, hermano en Cristo, también hay otro lugar como Elín. Recordemos que el patriarca José pasó por esa experiencia muy dura, muy amarga, metido en un hueco, vendido por sus hermanos, metido en la cárcel de una manera injusta. Moisés, Elías, David y tantos otros famosos y desconocidos a lo largo de la historia. Junto a cada Mara hay un Elín. Junto a cada Mara hay un Elín. Más allá de toda sombra, de cada nube está el sol. Más allá de la oscuridad se encuentra la luz. Más allá de cada prueba o dificultad se encuentra el triunfo. Y más allá de cada tempestad hay un arco iris. Esperemos que estos incidentes tan lejanos, que nos señalan experiencias y situaciones tan cercanas, refuercen nuestra esperanza en Dios y nuestra fe.
Esa es la enseñanza para este día de hoy que nos ha regalado nuestro amado Señor Jesucristo.